En el video anterior cambié bujías y coils, y el Misfire ni se inmutó. Yo no sabía para dónde coger, hasta que de la nada se prendió el check engine, la pista que me faltaba para volver al juego. Hola, soy Carlos. En este canal comparto lo que hago en mi tiempo libre. Reparaciones, proyectos caseros, en fin, acompáñame a disfrutar cuando algo sale bien y a reír cuando algo sale mal. Y si te gusta esa idea, ya sabes. Suscríbete. Y dale a... No soy mecánico, pero cuando el carro decide darte una pista, por lo menos hay que seguirla. Así que, vamos a ver. Como todavía no tenía un escáner, fui donde un amigo para leer el código. Al recordarlo, hoy me pregunto, ¿qué era lo que yo esperaba? ¿Que el escáner me iba a decir aprieta aquí, afloja allí y listo? Lo único que obtuve fue esto. Y un comentario de mi amigo. Revisa la EGR porque eso a veces se queda pegado. Oye, esto yo creo que... Pero hice mi tarea y descubrí que EGR significa recirculación de gases de escape. Es un sistema formado por un conducto y una válvula que devuelve parte de los gases del escape hacia la admisión para reducir las emisiones contaminantes. Con eso me bastó para ir al carro a buscar ese conducto que conectaba el escape con la admisión. En algún punto de ese recorrido debería estar la válvula. Con esa idea en mente, empecé a descartar las piezas que sí conocía. No tardé en encontrar un pequeño dispositivo conectado por un lado a la admisión, mientras que el otro conducto se perdía hacia la parte baja del motor. Si realmente era la EGR, ese segundo conducto debía terminar en el escape. Así que empecé a seguir su recorrido que alternaba entre tramos de metal y de goma, y fue justo ahí donde apareció la primera pista de verdad. La manguera estaba rota. Aún así, seguí el resto del recorrido y sí, terminaba en el escape. Entonces me surgió otra pregunta. ¿Podría esta manguera rota explicar el check engine y también el misfire? Y para mi sorpresa, sí podía. Incluso podía explicar un olor parecido a gasolina y ardor en los ojos que había empezado a notar semanas antes al manejar por la autopista. Así que con la esperanza renovada decidí empezar por esa manguera. Era lo más lógico y lo más sencillo. Y para mi sorpresa, la reparación esta vez parecía bastante sencilla. Solo había que cambiar la manguera, quitar la manguera dañada, comprar otra del mismo diámetro, cortarla al mismo largo, instalarla y asegurarla con las abrazaderas. El check engine relacionado con la EGR desapareció. El olor a gasolina y ardor en los ojos prácticamente desaparecieron. El Misfire, en cambio, renovó contrato para otra temporada. Al final, la única complicación fue mi camarógrafa. Se le olvidó presionar el botón de grabar y me tocó quitar la manguera 2 veces. Pero al final hay que darle crédito. Normalmente grabo solo y ese error lo cometo yo mismo. Esta vez, por lo menos tuve con quien compartir la culpa. Entonces, resolvimos el código P0400, pero el misterio principal aún sigue ahí. Así que... y dale a... porque la búsqueda de este Misfire aún no termina. Y nos vemos en el próximo. Vamos a ver. Carlos, yo qué carajo que yo ya grabo. No relajes tú. Mira. Toma, pon la manguera. Es lo que yo sé buscar. El taping.